tal? Buenas tardes, bienvenidos a Perfiles IIT. Ramón Morales les da la bienvenida. Y bueno, pues tenemos otra interesante entrevista con un tema muy importante, no nada más para el Instituto de Ingeniería y Tecnología, sino para la universidad en general, para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se trata de un proyecto que abarca precisamente no nada más a los alumnos, sino también a los maestros, a personal administrativo. Así que bueno, pues para esto tenemos invitados esta tarde, como siempre, y les damos la bienvenida. Les agradecemos al maestro Fernando Estrada, que esté aquí con nosotros. Maestro, bienvenido. Gracias. Maestro Fernando Olea, Desarrollos de Tecnología Educativa. Platíquenos, ¿de qué se trata Conecta? Bueno, Conecta es una plataforma que, como mencionas, ya está implementada en la universidad, pero es una plataforma en la cual estamos englobando todo lo que son las herramientas de Office 365, ¿sí? Con los cuales los maestros y alumnos y administrativos pueden trabajar de manera colaborativa, pero también estamos integrando herramientas como tu información en línea, como docentes en línea, ¿sí? La plataforma, lo que tenemos ahorita implementado, esto apenas el inicio, viene mucho más información, mucho más integración. La idea es que sea nuestro portal de trabajo donde todos podamos entrar, colaborar, hacer grupos para trabajar en el mismo documento de una manera fácil, concordar nuestras citas, ver nuestros calendarios. La parte de aula virtual también se está integrando, de manera que ahí podremos ver cuáles son nuestras tareas, desde la misma plataforma subir la información a que los alumnos puedan entregar tareas, compartir información. La idea es que sea un solo punto donde tengamos todas las herramientas. Es un área común donde convergen prácticamente pues todos los ámbitos, desde administrativo como académico y también los alumnos. Así es. Sí, esto que me comentas es muy importante porque anteriormente cada uno de nosotros manejábamos las propias herramientas que hay en internet. Entonces, si yo quería mandar un archivo, trabajar en forma colaborativa con algún equipo, con algún compañero de trabajo, pues teníamos que investigar si tenía Dropbox o Google Drive o cualquier otra herramienta, ¿no? Ahora sabemos que, como bien dijiste, toda la universidad, todo el que tiene cuenta de correo institucional, cuenta con las mismas herramientas que nos proporciona la universidad a través de Office 365. ¿Y cuáles son las ventajas o beneficios que tiene el contar con una plataforma de este tipo? Ok, son múltiples. La primera, el espacio de almacenamiento que cuenta cada uno de los usuarios prácticamente es ilimitado, ¿sí? De inicio el usuario tiene 1 terabyte de información, que es muchísimo, pero si alguien llegara a acabarse, automáticamente se le sube la cuota. O sea, realmente estamos ofreciendo algo que tiene limitado. Se tiene 50 gigas para correo electrónico, ¿sí? Entonces realmente ahí no se nos acaba. Eso es por un lado. Por otro lado, las herramientas permiten, por ejemplo, estar trabajando en el documento de manera simultánea, estar editándolo, haciéndole correcciones, 2, 3, 4 personas sin ningún problema. Podemos trabajar en cualquier equipo con que tenga internet y un navegador, Explorer, Chrome, Safari, y estoy trabajando, no tengo que tener las herramientas instaladas en mi computadora. Lo mismo en dispositivos móviles, tabletas, celulares, cual sea el caso, es una ventaja. Adicionalmente, una de las aplicaciones que tenemos con la que cuenta es el Yammer. El Yammer es un Facebook, pero es institucional. Ahí estamos todos los empleados, todos los alumnos, ¿sí? Y la comunicación es tan común, la interfaz es como si estuviéramos en directa, un Facebook, directo. Prácticamente, ¿sí? directo. Entonces son de las ventajas que se Y bueno, ¿cómo han ido? Porque bueno, tiene poco tiempo que se ha implementado, pero apenas estamos conociendo de qué se trata esta plataforma. Bueno, precisamente les agradecemos la invitación para ayudarnos a difundir esta nueva herramienta, y hemos estado haciendo capacitaciones tanto a alumnos, personal administrativo, maestros, y sí ha ido creando un interés, porque ya los mismos alumnos que hemos ido capacitando y maestros han invitado a otros a unirse. Entonces ahora antes andábamos buscando a ver a quién le dábamos curso, ahora ya nos hablan, oye, quiero un curso, y conforme vamos trabajando con esa herramienta, conforme el maestro va comunicándose con sus alumnos, que ve que no tiene la limitante de que el alumno no puede subir más de 20 megas un archivo, él ya le puede compartir su archivo de la capacidad que sea.
Entonces, incluso esta entrevista la pueden hacer llegar a través de Claro, esta plataforma, ¿no? claro. Así es. Por la capacidad que tiene. porque realmente no la tendrían que descargar, sino verla de su OneDrive, por ejemplo, ¿no? Entonces es compartir información entre toda la universidad. Entonces los maestros están muy interesados con la red social, con el Yammer, porque a través de ella, aparte de que de que pueden establecer comentarios, pueden poner notas. Por ejemplo, sabes que el viernes tenemos examen sobre estos temas y los alumnos pues ahí se dan por enterados, ¿no? Son una forma masiva para avisar, muy eficiente, porque aparte de, como dijo el maestro Estrada, de la computadora, lo podemos traer en cualquier dispositivo inteligente. Y eso se puede hacer desde cualquier teléfono, Tablet, obviamente laptops y computadoras también, llámense Windows o llámense Mac, no hay ningún problema. Suena un poquito complicado de utilizar esta plataforma, pero platíquenos respecto de las bondades que tiene este servicio que ofrece. La verdad, la herramienta no es complicada, ¿sí? O sea, son herramientas con la interfaz, es algo muy semejante a lo que hemos usado durante años, ¿sí? La parte del Office, la parte de tu información en línea, la parte de docentes, pero la ventaja, ¿sí?, es que todo lo tenemos en un solo lugar. Los cursos realmente se están enfocados de cuáles son las nuevas cosas o cómo se pueden accesar las nuevas cosas, ¿sí? Pero si yo quiero trabajar en un documento Word, yo entro a generar un nuevo documento Word, me lo muestra en el navegador, y si yo no me siento cómodo de esa manera, le digo, ¿sabes qué? Ábrelo en mi Word de escritorio, trabajo ahí, cuando lo salvo, me lo salvo en la nube, sin hacer mayor cambio. O sea, la gente puede hacer muchas cosas nuevas, pero no tiene por qué dejar de hacer las cosas que hacía antes. Eso es una gran ventaja. Y Sí. realmente también, más que una herramienta, que el dar una herramienta es romper paradigmas de formas de trabajo. Porque antes, para el trabajo colaborativo, nos teníamos como estudiantes, ¿verdad?, citarse en la biblioteca, en algún lugar, físicamente, para trabajar, y no faltaba quien no puede por diversas razones. Ahora ya la forma de trabajar colaborativa con estas herramientas puede ser en forma simultánea, en lugares distintos, o en forma asíncrona. No hay ningún problema por eso. Entonces ya estamos evolucionando la manera de trabajar, ¿no? Excelente. ¿Y cómo surge esta idea de desarrollar esta plataforma a partir del desarrollo de tecnología educativa? Bueno, lo que se fue identificando eran las diferentes herramientas con las que ya contábamos, que era lo que se podía ofrecer más adelante. Nosotros, dentro de nuestro convenio que se tiene con Microsoft para el licenciamiento, se vio la opción de lo que es Office 365. ¿Sí? Se buscó cómo poder integrarlo, y como menciono, apenas estamos iniciando. Vamos a ir liberando durante los próximos meses mayores facilidades, ¿sí?, y mayores ventajas, pero la idea es un proyecto, o sea, final es contar un espacio donde sea el único punto donde yo realmente tenga que entrar. Sí, ese fue nuestros objetivos desde el principio, y que la gente utilice la herramienta, porque lamentablemente antes teníamos muchas herramientas, pero se subutilizaban. Entonces el objetivo es un solo lugar donde podamos explotar al máximo cada uno de los universitarios. Un área común, pero donde están todos los elementos para trabajar, ¿no? Así Sí, es. Microsoft no inventa el hilo negro, más bien une varios hilos negros para integrarlos y utilizarlos. Y es muy suave, porque aparte hablamos de la conexión de maestros-alumnos, pero también puede ser necesaria maestros con áreas de dependencias administrativas, con las unidades multidisciplinarias que tenemos de Casas Grandes, de Cuauhtémoc, de la misma ciudad universitaria.